A mí Rosalía de Castro ha sido una poeta que me ha influido muchísimo, muchísimo, porque fue una auténtica adelantada a su tiempo. Escribió de lo que quiso, por eso escribió su famoso poema de aquellas que cantan palomas y flores, se dice que tienen alma de mujer. Y yo, que no las canto, Virgen de la Paloma, ay, ¿de qué la tendré? Ese poemita a mí me rompió. Los pelos de punta me pone, ¿eh? Bienvenidas, personas deliciosas que nos veis. Yo soy Nares Montero, ya lo sabéis, y estamos un mes más aquí para disfrutar, para celebrar de otro encuentro con una de las grandes poetas de nuestro país. Y lo digo así, como todo grande. Y lo digo todo grande porque tenemos la gran suerte de contar con Ángeles Mora. Sabéis que hemos estado hablando pues, con la última Premio Nacional de Poesía y también en nuestro club de lectura hemos leído a las 3 últimas premios nacionales. Es que las 5 últimas han sido mujeres. Estamos locas de contenta. Total, que llevábamos ahí tiempo intentando quedar con ella y se ha producido. Para quien no la conozcáis, os hago un pequeño apunte de su trayectoria. Ángeles Mora es una poeta de nacimiento cordobesa, pero también es granadina de vivencia. Es miembro de la Academia de las Buenas Letras de Granada desde 2016, es licenciada en Filosofía y Letras, ha sido profesora de Lengua y Literatura, ha publicado, no sé, lleva 40 años publicando, desde creo que el primer poemario fue Pensando que el camino iba derecho, y el último poemario que ha publicado es Soñar con bicicletas. También ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de la Crítica en 2015 y el Premio Nacional de Poesía en 2016 por Ficciones para una autobiografía que podéis encontrar en Barleby. Y yo creo que hasta aquí podría seguir diciendo un montón de cosas, pero ¿para qué me voy a extender yo teniendo la posibilidad de hablar con ella? Bienvenida, Ángeles. Hola, Nares. Me alegro de hablar contigo. Igualmente, ¿qué tal estás? Bien, estoy bien. Me alegro. Un poquito nerviosa porque yo siempre me pongo nerviosa. Yo creo que eso es también algo, o sea, que da calidad. Cuando uno está un poco nerviosa está como más predispuesto a que pasen cosas, ¿no? Lo primero que te voy a pedir es que nos leas un poema, si te parece bien. Bueno, sí, me parece bien, claro. Yo, ya que me dices que comience con un poema, voy a comenzar con un poema que fue importante para mí, porque fue un poema de mi segundo libro, La canción del olvido. El libro fue decisivo en mi trayectoria, porque fue cuando yo me di cuenta de que tenía que romper con la educación que había recibido, que tenía que huir del lugar en que me habían puesto, tú sabes, la famosa dicotomía burguesa, lo privado y lo público, la razón y la sensibilidad. Las mujeres estábamos en lo privado, estábamos en el sentimiento o la sensibilidad, en fin, estábamos encajonadas. Era muy difícil en aquel tiempo, cuando empezamos a escribir, por los años 80, hubo un momento importante en la trayectoria de las mujeres poetas en España. Fue cuando, por ejemplo, se publicaron los devaneos de Erato de Ana Rossetti, que fue un libro muy rompedor. Sí. Pues yo en aquel tiempo, mi primer libro ya buscaba esa ruptura, pero no la había conseguido todavía. Y la canción del olvido quise eso, romper, por eso la titulé La canción del olvido. Y uno de los poemas importantes se llamaba La chica más suave. Yo quería huir de esa chica que me habían enseñado a ser, y escribí este poema para decirle adiós, digamos, ¿no? Ajá. La chica más suave. Perteneces, lo sabes,
a esa raza estafada que el dolor acaricia en los andenes. Medio mundo de engaño conociste y el resto fue mentira. Has llegado hasta aquí huyendo de 1000 días que pasaron de largo. Has llegado hasta aquí para mostrar a todos tu inefable pirueta, ridículo equilibrio, ese nado a 2 aguas, piedra de escándalo, ese triste espectáculo que ofreces, esas gotas de miedo que salpican tus insufribles lágrimas. Aparta. Vete de mí. Qué maravilla, que me ha parecido fantástico como esa idea de performatividad, esta cuestión de hacer con nuestro acto poético un acto de despedida a una parte de nosotras o algo que se va, ¿no? A alguien que ya no somos o queremos dejar de ser, ¿no? De donde queremos salir, sí, sí, sí. Sí, me parece hemos tenido que luchar mucho para encontrar un lugar de igualdad, digamos, con el hombre. Ahí vamos. Que estamos todavía en el camino, pero bueno. Estamos, y lo que queda, todavía nos queda un rato. Al menos en la poesía está la cosa un poquito más igualada. Se va notando los cambios poco a poco. Justo hoy veía un vídeo de Ada Salas, con la que tuvimos la oportunidad de hablar hace muy poco. Tenéis el vídeo, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, que comentaba que hay un ciclo en la abadía de recitales con poetas, y que hace 15 años era impensable que un ciclo de ese tipo tuviera como la mitad de mujeres, ¿no? Y a día de hoy, sin embargo, bueno, pues parece que ya se va estableciendo. Yo creo que todavía no está establecido del todo, pero creo que cada vez esto ya se va notando más. Sí, se va notando más y sobre todo también en la gente nueva que viene ahora, los poetas nuevos, no tienen esa separación que había antes entre nosotras y ellas. Porque, bueno, siempre se consideraba la poesía que escribía la mujer como de segunda clase, digamos, ¿no? Estábamos ahí en otro lugar. Y lo que importa es que estemos todos en la misma corriente, en el mismo fluir de la poesía y del pensamiento. Porque al fin y al cabo es donde estamos todos en la misma vida. Claro, estamos todos en la misma vida, por supuesto. Oye, Ángeles, así como esta es como una pregunta obligada. ¿Cuándo y cómo te picó a ti el bicho de la poesía? Pues mira, muy pronto, porque a mí me picó cuando yo estudiaba bachiller, en la clase de literatura, naturalmente, leíamos y estudiábamos a los poetas y las poetas. Había pocas poetas, porque mujeres poetas entonces, en mis tiempos, en el libro de texto, solamente salía Rosalía de Castro, y bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa, en fin. Yo creo que las que salen hoy, también te lo digo. No era poca cosa, lo que salía, pero en fin. A mí Rosalía de Castro ha sido una poeta que me ha influido muchísimo, muchísimo, porque fue una auténtica adelantada a su tiempo. Ella no no quiso ocupar el lugar que le querían dar. Ella se salió, escribió de lo que quiso, sin trabas ningunas, y no trataba de temas exclusivamente femeninos como se quería entonces, que las mujeres hablaran de lo suyo. Por eso escribió su famoso poema: de aquellas que cantan palomas y flores, se dice que tienen alma de mujer, y yo que no las canto, Virgen de la Paloma, ay, ¿de qué la tendré? Ese poemita a mí me rompió. Los pelos de punta me pone, ¿eh? Rosalía escribía de todo, de los problemas de su tierra, de los trabajadores, de los emigrantes. Era una auténtica adelantada, como se ha dicho. Además es que era una todoterreno. Y eso es increíble. Sí. Yo siempre digo
que Rosalía de Castro hacía poesía social, por mucho que luego Sí, la etiqueta de poesía social llegara mucho más tarde, ¿no? A mediados del sí, siglo por eso XX, te digo, pero era adelantada a su tiempo, sobre total. todo si la pone en voz de una mujer, pero también de los hombres, ¿eh? No, Porque no, ella no tenía problemas. absolutamente. Y entonces, leyendo a Rosalía y aquellos otros poetas que ya son muy Bueno, yo conocidos, leyendo a Rosalía, pero también leyendo a Machado, leyendo a Becker, leyendo a mí es que me gustaba mucho la poesía, se me quedaban los ejemplos que venían poemitas en el libro, yo me sí. los aprendía siempre de memoria, me los sabía. Miguel Ujú. Hernández, otro poeta bueno, y García Lorca, además tuve la suerte de que en mi casa estuvieran las obras completas de García Lorca. Ujú. Fue uno de los primeros poetas que yo leí, junto con con una antología. En mi casa sí estaba también Rosalía de Castro, pero en una antología. Y entre Lorca y Rosalía fueron mis primeros maestros No cuando son, yo no comenzaba a son escribir. menores, ¿eh? O sea, no son menores en absoluto. Para nada, para nada. ¿Y recuerdas la primera vez que recitaste un poema en público? Oh, eso no me acuerdo siquiera, porque yo era muy tímida, muy tímida. Sí, una vez, no sé, yo debería tener 16 o 17 años, participé en un concurso de poesía y quedé, no gané el premio, pero quedé el segundo premio o algo así Ujú. y lo leí. Pero bueno, lo leí, yo creo que lo leería muy mal porque yo tenía un miedo terrible y además ni me acuerdo ya de qué poema fue el que leí, porque yo empecé a escribir muy pronto, a Ujú. intentar escribir, ¿no? Pero a publiqué tarde, porque No. me casé pronto Ajá. y tuve eso, los problemas que tenemos las mujeres. Yo tuve 3 hijos muy pronto, tuve que criarlos. Yo digo que hay 10 años en mi vida que los considero como de vida oculta, como si no Claro, existieran en el sentido de mi trayectoria poética y de mi formación, ¿no? claro. Y luego empezaste a publicar, creo, no sé cómo, yo lo de las fechas y los datos lo llevo regular, pero si no he leído mal, el primer libro lo publicaste en el 82. ¿Cómo fue esa Sí, primera experiencia de sí, publicar sí, ese mira, primer libro? yo cuando me casé me fui a vivir, nos fuimos a vivir a Barcelona Ajá. y allí empecé yo quería estudiar filología hispánica. Ya me matriculé allí, pero hice el primer cuatrimestre muy bien, con buenas notas y demás, pero, pero me quedé embarazada Ajá. y me puse malísima. Uf, Mm, Tuve que dejar de estudiar, sí. entonces, ya después tuve otro niño, tuve 3. Ujú. Ya te digo, dejé de estudiar en Barcelona, nos fuimos a Madrid, también, tampoco pude estudiar en Madrid Ajá. y cuando, por cuestiones del trabajo de mi marido, de entonces, que luego nos separamos, pero nos vinimos a vivir a Granada y fue aquí en Granada donde yo otra vez, ya tenía los niños un poquito más mayores, el más pequeño también se podía quedar a comer en el colegio y aquí fue donde empecé a estudiar filología hispánica y a publicar. Por eso publiqué tan tarde, porque hay 10 años en mi vida que casi, hombre, se cuentan en otro sentido muy importante, que es criar a mis hijos, quererlos, llevarlos al parque y todas estas cosas. Pero que hubo un parón en mi formación Además, un parón y en que mi supongo, escritura. Y en mi claro, escritura. un parón que tú viviste en tu escritura, que además te congraciaba, digamos, con tantísimas otras mujeres que también sufrieron en su vida laboral Claro, ese parón. claro, claro, claro. Oye, Muchas otras mujeres que no podían escribir tampoco. Es claro, que, bueno, pues no se compartían las tareas de la casa para nada entre el compañero, ¿no? Y tú.
Entonces, pues todo era para ti. Y yo decidí que, bueno, escribía un poquito para mí, pero no tenía relación con nadie. En fin, Claro. no estaba viviendo en un ambiente que a mí me pudiera motivar para publicar. Y entonces, cuando publicaste el primero, ¿cómo cambiaron las circunstancias para que eso se pudiera dar? Fíjate que yo, el primer libro que publiqué no fue el primer libro que yo escribí, porque yo Ajá, antes de casarme en Rute ya tenía un libro escrito. Yo nací en Rute, en un pueblo ajá, de Córdoba. sí. Un pueblo que por cierto, pues nací en la calle Granada, Anda, que parece que estaba predestinada a venir a Granada. Y total. además en Rute vivió Alberti un tiempo y yo recuerdo que le escribí un poema cuando él volvió a Rute al cabo ya cuando yo no vivía en Rute, ¿no? Pero yo fui a Rute porque me invitaron cuando cuando él fue y le dediqué un poema que hablaba cuando subas por la calle Granada, que era la calle donde yo había nacido. En fin, Rute me unió mucho a la poesía de Rafael Alberti también, que yo he admirado siempre mucho Ajá. y lo he leído también. Sí. Bueno, pues en aquel pueblo, en Rute, yo escribí un libro que se llamaba, no se publicó hasta mucho después, se Sí, publicó en el año 2000, pero lo publiqué un poquito corregido, y con el título de Caligrafía de ayer. sí. Ahí vienen los poemas que yo recuerdo que yo tenía escritos con cosas de mi infancia, familiares, de mis relaciones de entonces en mi pueblo, un recuerdo de mi vida en Ruth. Oye, ¿y cómo te llevas con esos poemas? Porque hay veces que una vuelve la vista atrás y dice, ¡ay, madre mía, lo que yo escribía! Yo a lo mejor en tu caso, que estás ya a otro nivel, pues a lo mejor no te pasa eso, pero vamos, yo hay veces que se me cae la cara de vergüenza. Hombre, claro, yo también tenía muchos poemas que no se pueden leer, pero que tengo por ahí carpetas que debo de romper, porque si no cualquiera sabe. Hay que hacer Pero, una pequeña hoguera de algunas cosas, ¿no? pero estos poemas que publiqué son los que yo salvé de los que había escrito. Esos son los mejores, claro, que había escrito. Y también un poquito retocado algunos, pero también me gusta porque es un recuerdo y poemas dedicados a mi familia, a mis padres, a mi casa, a la casa en que nací, que esa casa se la destruyeron y levantaron pisos, que es lo que se hace ahora, se tiran las casas y levantan un bloque de pisos. Ajá. Pero yo recuerdo aquella casa pues como si estuviera todavía en pie y tenía una parte de dos o tres poemas dedicados a esa casa de la niñez, que también van en ese libro. En Ujú. fin, hay poemas que a mí, dentro de que es un tono más ligero y más familiar, pero que me gustan, Qué fantástico. me siguen gustando, por eso los salvé y los publiqué. Bueno, hombre, supongo que ahí ya había de esto sí. Eh, te iba a hacer yo ahora, iba a cambiar un poquito de tercio, porque yo no sé cómo en tu trayectoria has vivido un poco, has vivido esto que te voy a plantear, pero yo sí es algo que me pregunto mucho y me lo pregunto como suelo recurrir a, bueno, pues a una línea de pensamiento que me viene a decir, las preguntas no se gastan, son las respuestas las que se gastan, ¿no? Entonces, me pregunto mucho qué es la poesía y para qué sirve la poesía. Y además lo que me encuentro es que cada poeta le damos una respuesta o bien distinta en cada momento o bien distinta de unos a otros. En tu caso, ¿cuántas veces te has planteado esto y a qué conclusiones llegas, por favor? Pues, yo creo que te tengo que decir que para mí la poesía ha sido una manera de pensar la vida y de construirme a mí misma, o sea, de construir mi pensamiento. Lo he ido construyendo escribiendo y en mis poemas, pensar el mundo en el que vivo y pensar cómo soy y cómo quiero ser.
hay poemas decisivos en mi trayectoria, como ese primero que te he escrito, digo, que te he leído, Sí. y otros, como uno que de mi libro Contradicciones pájaros, que dice El infierno está en mí, que fue otro poema decisivo de los que a mí me construyen. Y eso es lo que te digo, que la poesía para mí ha sido una manera de pensar y de hacer de conseguir mi personalidad, mi manera de ver la vida y vivirla. Oye, ahora que has mencionado Contradicciones pájaros, ¿ese libro se puede conseguir en algún sitio? Ese libro, si lo pide a la editorial, a lo mejor, no lo sé, pero no está circulando. Pero está descatalogado. Esto hay que solucionarlo, porque claro, no puede ser que haya poemarios a los que tan recientes de alguna manera, ¿no? Yo abogo mucho, yo no sé cómo has vivido tú esto, pero porque la vida útil de los libros sea un poco mayor, no se quede solo en esta cosa de las novedades, porque además la poesía, no sé, la poesía, si es buena poesía, tiene que ser valiosa en todo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que los libros los retiran pronto de circulación porque salen otros nuevos, ahora se publica tanto y las distribuidoras, pues, cuando les da la gana, dejan de llevar un libro, ¿no? Entonces, por eso te digo que mis libros casi no se consiguen ya. Vamos, por ejemplo, algunos La Dama Errante, porque, bueno, no, La Dama Errante tampoco es de los que se consigue. Ese le tengo yo porque me le han dejado. O sea... Pero el que se consigue es La Canción del Olvido, sí, porque se ha vuelto a reeditar. Pero de mis primeros libros, La Canción del Olvido, La Guerra de los 30 años, La Dama Errante, esos libros no se consiguen. Pero Contradicciones pájaros no es de mis primeros libros. Es el libro que obtuvo el premio Ciudad de Melilla, se publicó en Visor, es un libro que debería poderse conseguir, pero parece ser que no, porque a mí me han dicho que no está. Que quizás pidiendo a la editorial se pueda conseguir. Bueno, nosotras lo vamos a intentar. Y si no, aquí queda dicho que nos encantaría una reedición de ese libro. Yo te voy a hacer una última pregunta, como antes de que pasemos a otros temas, que es, ¿qué crees tú que debemos hacer los poetas con los lugares comunes o con los usos de los lugares comunes? Una cosa que es de muy mal gusto, ¿verdad? Ya, qué pregunta. ¿Qué debemos hacer los poetas con el uso de los lugares comunes? Pues huir de los lugares comunes. Quiero decir que buscar la manera de mirar personalmente y no como las cosas que se convierten ya en que no tienen sustancia porque no tienen sentido, porque ya están demasiado manoseadas, y una manera de ver que no te conduce a nada, ¿no? Yo creo que hay que huir de los lugares comunes y tener tus propios lugares. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero no sé si te estoy contestando lo que tú quieres. Sí, oye, no, tú nos dices lo que tú opinas. O sea, quiero decir, yo estoy muy de acuerdo con eso, con generar nuevas rutas y dejar de pasar por los mismos sitios que ya están muy gastaditos. Pero oye, ahí también yo lo dejo porque es que hay toda una corriente de repetir cosas. Sí. Bueno, pues no del todo profundas, ¿no? Y quizá muy, ¿cómo diría yo? Superficiales, ¿no? Sí, que intentan decir lo que uno quiere oír, además, como sin más, sin mucha más profundidad, ¿no? Y al final, bueno, lo que tú decías, que la poesía es un espacio de reflexión, es un espacio para pensarse y para mirar la vida, ¿no? Ángeles, ¿nos lees otro poema? Mira, yo como has sacado ahí La Dama Errante, Sí. aunque te advierto que ahora mismo no sé dónde la tengo, pero como tengo la antología de Renacimiento, pues voy a buscar ahí La Dama Errante, porque hay dos poemas de La Dama Errante que a mí siempre me gusta leer,
Ay, qué bien. Te digo dos porque uno muy, muy breve, Ujú. pero que dice mucho, creo yo, Eso me gusta a mí. sobre nosotras las mujeres, ¿no? Sí, Es un poema que usa la ironía como tabla de salvación, como siempre se usa la ironía, y, y habla de estos lugares comunes que hay sobre lo que tiene que hacer sobre las mujeres, ¿no? sí, Eso de que hacemos milagros y estas historias para sacar adelante nuestra casa, etcétera. sí. En el fondo es un poema de amor, ¿eh? Vale. Pero cuestiona un poco estas cosas feministas que me parecen que se deben cuestionar, ¿no? Ujú. Se titula Gastos fijos. Estuve haciendo cuentas, pues no sé hacer milagros ni esas cosas que dicen sabemos las mujeres. Y ahora que están lejos, me pregunto si acaso vivir sola no me cuesta más caro. Ay, me Bueno, encanta. Oye, muy penado está en este mundo esto de estar solo, soltero, a todos los niveles. Uno paga muchísimo más por todo, ¿eh? Está todo pensado para grupos de 2 o de 4. Es increíble. Eh, vamos, bueno, y el segundo que te decía que quería leer es sí, uno que cuenta mucho, digamos, que refleja mucho la idea del libro, porque el libro cuenta una historia de cambios de ciudad y esa manera de descolocarse que sientes cuando vas a un sitio que no conoces y ya dejas atrás todo lo que antes te unía a la vida. ajá, Y se llama elegía y postal por eso, porque es una elegida, pero también es como una carta o una postal que se escribe a alguien que se ha dejado atrás, ¿no? ujú, Elegía y postal. No es fácil cambiar de casa, de costumbres, de amigos, de lunes, de balcón, pequeños ritos que nos fueron haciendo como somos, nuestra vieja taberna, cerveza para dos. Hay cosas que no arrastra el equipaje, el cielo que levanta una persiana, el olor a tabaco de un deseo, los caminos trillados de nuestro corazón. No es fácil deshacer las maletas un día en otra lluvia, cambiar sin más de luna, de niebla, de periódico, de voces, de ascensor, y salir a una calle que nunca has presentido, con otros gorriones que ya no te preguntan, otros gatos que no saben tu nombre, otros besos que no te ven venir. No, no es fácil cambiar ahora de llaves y mucho menos fácil, ya sabes, cambiar de amor. Este es mi elegido. me parece fantástica. Tengo yo la sensación de que me va a gustar mucho la dama errante. Me viene muy bien que hayas leído justo este poema porque en el poema hablas de esos pequeños ritos y justo vamos a pasar a hablar un poco al proceso creativo. ¿Tú te tomas como un rito esto de escribir? ¿Entras en un territorio distinto a la realidad o no? No, en distinto de realidad, no, por supuesto que no, porque yo pretendo construir mi personalidad escribiendo, pretendo pensar escribiendo, entonces no, eso no. Pero yo no necesito tampoco, un poema se me puede ocurrir en la calle, una idea, o fregando los platos, por ejemplo. Ujú. No tengo muchos ritos para escribir, pero claro, cuando llega el momento de pasarlo al papel y de trabajarlo, cuando estoy sentada aquí en esta mesa donde estoy ahora mismo contigo, digo, tengo mi habitación propia ya conseguida y aquí donde trabajo. Si puede ser casi siempre por la noche, pero no por nada, sino porque es la hora en que todo está más tranquilo, pero que cuando tengo una idea a cualquier hora del día, o por la mañana o en la calle, como te digo, tomo notas si estoy en la calle y luego vengo a casa y tengo que escribirlo porque es, es
la manera de pensar que yo tengo. Tengo que escribirlo porque sé que me va a conducir a otro sitio. Yo no sé a dónde voy a llegar cuando tengo una idea para un poema. Nunca sé a dónde me va a llevar el poema. El poema me lleva a donde quiere, pero el poema me dice algo. Y eso es lo que yo quiero, que me diga y que me hable y que me aclare lo que dé por dentro, la inquietud que me mueve a escribirlo, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas, además, de las que hablas mucho en el último libro, o al menos en las cosas que yo he leído tuyas, es precisamente del insomnio, ¿no? De esos momentos de escritura largos de la noche. Sí, 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 sí. Yo a veces, cuando me di cuenta de la hora que es, digo, madre mía, me acuesto, vamos, pongo el despertador procurando que dormir siquiera 7 horas, pero es imposible. Si me acuesto a las 4 de la mañana, yo no me puedo levantar a las 12 o yo qué sé. Bueno, también te digo, mientras no haya ahí una cita ineludible, está muy penado también esto de levantarse a horas intempestivas, o de acostarse a horas intempestivas. Yo soy de las que más bien trasnocho siempre, ¿no? Me ha gustado la noche para escribir. Pero bueno, no es como puedo escribir también a estas horas y más temprano. La mañana menos, porque la mañana suelo tener siempre cosillas que hacer y organizarme el día y esto, ¿no? Pero por las tardes escribo, leo. Me gusta también leer en la cama, si es posible. Sí. Oye, ¿y lees antes de escribir o no? ¿O necesitas tener la mente? A veces estoy leyendo y cuando estoy leyendo es cuando se me ocurre una idea que tiene que ver con lo que estoy leyendo, pero tengo que dejar el libro para escribir el poema, ¿no? Y ya con la lectura contigo en Es otro como momento. un asalto. ¿Cómo? Que es un asalto. Lo del poema, que te coge desprevenida donde sea. Sí, ya, yo también digo tengo otro poema que es lugares de escritura y digo que puede ser cualquiera, fregando los platos, tengo una idea y la voy pensando y escribiendo los versos en la cabeza hasta que tengo que dejarlo porque digo se me van a escapar y Eso, voy a tomar alguna nota y vuelvo otra vez a los platos. claro. ¿Y has sufrido alguna vez los temidos bloqueos creativos? ¿Esta cosa, o te ha costado alguna vez volver a escribir después de un suceso importante? Por supuesto, después de publicar un libro, yo estoy un tiempo sin poder escribir. Ah, mira. No sé si es porque me relajo, quiero relajarme o porque quiero olvidarme del libro y no seguir en el mismo tono, cambiar. Pero si te fijas en mi trayectoria, yo entre un libro y otro siempre hay varios años, porque Ajá. además también escribo lento. Yo en mi proceso de escritura voy escribiendo poemas y ya cuando llega, en principio tampoco sé muy bien por dónde va a ir el libro hasta que tengo ya no sé, 10 o 12 o 15 o 20 poemas que ya me dicen por dónde voy y ya continúo ya con más conciencia de lo que quiero Decir. revisar en el libro de alguna manera, ¿no? Ajá. Pero sí, hay mis saltos creativos siempre son, después de publicar un libro tardo un tiempo, por lo menos 5 años, 6, a veces ha sido menos, pero porque hubo un tiempo en que escribía más y que tardaba también en publicar, porque me costaba más trabajo al principio publicar, entonces se me juntaban un par de libros, pero no es normal en mí, ¿no? Lo normal Ajá. es que entre un libro y otro quede un tiempo. ¿Y cómo te has Bueno, planteado, cómo te has planteado este soñar con bicicletas? ¿Cómo ha sido el proceso, bueno, todo lo que involucra el libro? pues soñar con bicicleta, yo después de mi libro Ficciones para una autobiografía, Sí, pensaba que no iba a escribir más, además. se acabó, ¿no? Ya está, hasta aquí. Yo me dije, ahora voy a reunir mi poesía. Fue también porque
en aquel tiempo, después de publicar yo el libro, al año siguiente murió mi compañero, Sí, murió mi marido. sí. Y ya tenía el libro publicado y el golpe ese que sufrí con su muerte, pues me quedé sin ganas de trabajar, de escribir. Y Claro. pensé, bueno, voy a reunir mi poesía y ya está. Pero bueno, también vino la pandemia, que estábamos mucho en casa, empecé a escribir algunos poemas, me pedían también, y poco a poco pues fue saliendo otro libro, hasta que ya digo, "Anda, pues sí puedo darle un sentido a este nuevo libro y publicarlo". En este libro hablas muchísimo de la memoria. Y hay una cosa que me encanta y es que se intuye la pandemia, aunque no está de manera evidente, pero sí hay un momento en el que dices, aquí esto lo escribió en pandemia. Esto está ahí. Sí, De hecho, no sé exactamente en qué parte del libro es, porque sí, he en la cometido el tercera error de no parte hacerle la marca habitual. hay una parte, sí tengo un par de poemas en los que hablo de la pandemia, ¿no? Ujú, Sí, de la tercera parte o así me parece que es. sí. Y de hecho hay una cosa que me gusta a mí mucho de uno de los poemas, probablemente uno de mis favoritos del libro, que se llama Compañías, en la página 99. Y que me gusta a mí mucho porque de repente tú te encuentras con tu voz y es tu voz la que te hace compañía. Y esa idea me parece preciosa, pero me parece preciosa en muchos sentidos, no solo en el inicial, en el más aparente, porque a los poetas nos dicen muchísimo hasta la saciedad esta cosa de encuentra tu voz, como si no estuviera con nosotras. Es que, fíjate, lleva una cita ese poema de Emily Dickinson, Mm, que dice que le va muy bien también al poema, que dice, podría estar más sola sin mi soledad. mm. Es que también nosotros estamos con nosotras mismas, cada uno vive consigo mismo. Y bueno, se habla mucho del doble y demás, pero es como si muchas veces te crees que estar sola, no te das cuenta de que tienes una compañía, que eres tú misma, ¿no? Mm, A mí me pasó que este poema lo escribí porque es literalmente lo que digo al principio. Yo ujú. salgo de la ducha y me digo yo a mí misma, hoy tampoco hemos salido". Y al oír mi voz, digo, vaya, pues no estoy tan sola, estoy conmigo misma. Y así salió este poema, la idea del poema. Después lo tuve que trabajar, porque no te creas tú que los poemas se escriben en un momento, ¿eh? Bueno, esto te iba a decir El yo. primer verso. ¿Tú también eres de las del primer verso? ¿De cuando tengo el primer verso, eso es la parte más importante? ¿O cómo, o tú luego estás corrigiendo mucho, El, mucho, mucho? el ¿Cómo primer, el primer verso y la idea, porque ahí está la idea está en esto, en darme cuenta de que estaba conmigo misma, o sea, de que mi soledad también es mi compañía, también me acompaña. Ajá. Pero es un poema muy breve y me costó trabajo porque para que quedara el poema con fuerza y sentido. Pues a mí me parece que te ha salido muy bien. ¿Cuánto normalmente le dedicas tú a esta parte de corregir y corregir y corregir? ¿Eres de las que sacas las tijeras y empiezas a cortar ahí a lo loco o cómo? No, yo corrijo bastante, corrijo, por supuesto que corrijo, pero hago muchas versiones de un mismo poema porque veo que hay algo que falla y le di muchas vueltas, pero hasta que en un momento dices, ya está, ya no lo toques más porque ya Ujú. lo que querías decir lo has dicho y más o menos pues te parece que lo has dicho bien a tu manera. Entonces ya lo dejo. Pero que sí, los poemas tienen mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Ay, yo cada vez que escribo un poema y además lo que a mí me gusta
Me gusta seguir una recomendación de un poeta mayor al que me llevó mi padre. Mi padre era médico, vivimos en Rute porque él era médico y fue allí destinado a Rute porque había pedido un pueblo cercano a donde vivían sus padres, mis abuelos, que eran Cabra, aunque mi padre nació en Cádiz y mi abuelo vivían en Cádiz, pero mi abuelo era oriundo de Cabra y cuando se jubiló se fue a Cabra. En fin, me estoy perdiendo. ¿Por qué te estaba diciendo esto? Pues te estaba diciendo porque mi padre me llevó, una vez que fuimos a Cabra, me llevó a ver a un poeta gabrense que era muy mayor. Se llamaba Juan Soca y tenía libros publicados, no es muy conocido, pero era un buen poeta. Y entonces yo, que era muy jovencita, que estaba queriendo empezar a escribir y eso, mi padre me dijo, te voy a llevar a que conozca a un poeta. Y entonces el poeta pues me estuvo saludando muy cariñoso y me dijo que le llevé algún poema, me parece, me dijo que estaba muy bien, que siguiera. Y me dijo, te voy a dar un consejo. A los poemas, cuando escribas un poema, le tienes que dar cajón. Y digo yo, cajón. Dice, sí, tienes que guardarlo en el cajón y olvidarte de él. Olvidarte. Cuando no te acuerdes, vuelves y lo lees. Y entonces te das cuenta si vale o si lo que has escrito no vale nada o si puedes arreglarlo. O sea, entonces lo trabajas. Pero en principio, el poema que tú has escrito, no lo pierdas, guárdalo, pero, pero olvídate de él para que lo puedas ver desde fuera, ¿no? Es como el poeta se tiene que desdoblar, tiene que mirar lo que está leyendo como si fuera otro. Ese desdoblamiento tienes que hacerlo a la hora de escribir. Y la primera idea, el primer consejo que me dio luz sobre eso fue el de este poeta mayor, darle cajón. Yo no es que ahora los meta en un cajón, pero sí lo olvido, les doy un tiempo de reposo y luego ya vuelvo a ellos, ¿no? A mí me parece importantísimo esto. O sea, me lo voy a apuntar yo, lo de dar cajón. Yo hacía un poco esto, pero es verdad que frente a toda esta idea también muy manida, ¿no? Muy manoseada de la poesía es emoción y no sé cuántos, que sí, que la poesía puede ser emoción y puede partir de una emoción, pero que para que eso funcione bien, efectivamente lo que tú dices, hay que desdoblarse, hay que poder mirarlo desde otro lugar. Y y a todos nos ha pasado. Tú tienes que convertirte en tu propio lector, como si fuera otro. Y la poesía también es una cosa que me dijo Francisco Brines, que a mí no se me ha olvidado nunca. La poesía es intensidad. Oh. Y es verdad. El poema tiene que ser intenso. Lo que digas tiene que llevar fuerza e intensidad. Mira, casi nos hemos adelantado a otra de las preguntas que te iba a hacer, pero ya que estamos en esto, porque una de las preguntas que yo tenía como para luego, pasa nada porque las soltamos ahora y ya está, era precisamente qué consejos o qué enseñanzas compartirías con las que nos aventuramos a esto de escribir versos. Ya nos has dicho dos, uno de Juan Soca y otro de Brines. Y así de tu cosecha o de otras personas que de repente hayas dicho, uy, esto me viene muy bien y me lo agencio, ¿qué cosas nos compartirías? Yo creo que casi te he dicho todo lo que, todo lo que yo hago. O sea, yo lo que hago es darle al tiempo a los poemas, revisarlos bastante y volver sobre ellos y no tener miedo a cortar cosas que sobran, porque siempre sobran muchas cosas, porque tienes que llegar a decir lo mismo con las menos palabras posibles, ¿no? Porque la poesía es intensidad, como decía Brines, ¿no? Entonces, pues mi manera de escribir es esta que te estoy diciendo. No sé si tengo algún secreto más.
a lo Bueno, mejor, pueden pero ser, a ver si son secretos, a lo mejor no me los quieres contar. no, no. Yo lo cuento todo, Bueno, mira, eso está bien. Entonces, todo lo que puedo. de las mías. Lo que no me gusta copiar, ¿eh? De Ujú, otro poeta. Yo si me gusta mucho un poema, lo, lo quiero olvidar, pero nunca lo llega a olvidar porque se ha quedado dentro de ti, ¿no? Quiere ujú, que haga su labor dentro de mí, pero no me gusta escribir desde la idea de otro, ¿no? Sino ujú. que hacer la mía, ¿no? Por ejemplo, te he dicho que a lo mejor leyendo un libro me dan muchas ganas de escribir porque he leído algo que me interesa, pero lo aparto y lo olvido, no sé por dónde va a seguir. Yo quiero profundizar en algo que me ha llamado la atención, ¿no? Claro. Antes te decía yo, justo antes de ponernos a grabar, que justo tu poema, Soñar con bicicletas, cuando yo lo vi, tenía yo la tarea de escribir un poema y tuve que decir, bueno, pues este poema no lo puedo escribir porque ya lo ha escrito Ángeles Mora por mí. Bueno, este Soñar con bicicletas es un poema que busca la esperanza, ¿no? No nos encerremos en el rencor, no nos olvidemos, no nos encerramos en el rencor por ejemplo, yo no pude tener una bicicleta y que eso me reconcomas, no, sino todo lo contrario, que olvidar el rencor y buscar la vida desde la no sé cómo decirte, desde la libertad y el deseo de conseguir algo bueno, ¿no? Lo dices maravillosamente en el poema. Yo ahora te pido otra vez que nos leas o ese o otro poema que tú tengas ahí, el que tú quieras, para Soñar que con entremos bicicletas, ya como en la última parte de nuestra charla. Soñar con bicicletas es un poema muy breve Ujú. y, y que de alguna manera pesa sobre todo el libro, porque eso es lo que yo quiero en este libro, buscar la luz y la esperanza, ¿no? Ujú. Aún dentro del dolor y de lo duro que es este mundo, ¿no? Pero que no queramos salir desde el rencor, sino desde la esperanza y desde la lucha, porque todos queremos y debemos tener posibilidades en la vida, pero Ujú. no vamos a luchar desde el rencor, sino desde el convencimiento de que nos merecemos todo. Ujú. Soñar con bicicletas, buscar la luz, no mirar por los rotos, donde el rencor oculta su negrura infinita. Yo, que no tuve bicicleta, soñé con bicicletas y lloré al despertar. La huella de aquel sueño me ayudará a cruzar con esperanza caminos prohibidos. Ese es uno, como es muy breve, si quieres, te leo otro poema que a mí me gusta, que se llama El olvido. Perfecto. Lleva una cita de José María Rodríguez, Sangre seca. Este poema me gusta porque yo creo que también es una cosa que nos llega a todos, que a todos sentimos. Ya no sé en qué cuaderno escribí aquella página, ni siquiera lo busco. Tienen mis días tantas hojas perdidas. Se desprenden del cuerpo, se las traga la tierra, mas siempre queda un rastro, apenas nada, sangre seca que no desaparece. Todas son cicatrices, pero no son iguales. A veces una larga vida, puede arrastrar alguna hasta la muerte. Una gota de sangre se clavó poco a poco en mi costado. Tiene un rostro y un nombre. Deja una sensación insoportable de dulzura perdida y abandono. Es moneda corriente
este dolor. Quien lo probó lo sabe. Bueno, nos vamos a la última parte de la charla, que es, bueno, no sé si, bueno, pues hay tres partes. Las tres son mis favoritas de una manera o de la otra. Pero es verdad que es que es, digamos, la parte que da un poco de sentido a esto que hacemos en Ediciones Deliciosas, donde tratamos de visibilizar la obra de escritoras y de artistas de todo tiempo y lugar a través de todas las actividades que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aprendemos de nuestros referentes, nos convertimos en referentes de otras personas, a veces involuntarias, a veces, bueno, en fin, de muchas maneras. Yo antes de preguntarte por referentes y que me empieces a dar nombres y no sé qué, no sé cuántos, como yo quiero que profundicemos un poco más, yo necesito que me expliques qué significa para ti Emily Dickinson, porque está aquí, pero hay muchas, yo sé que hay muchas más aparte de Emily, pero Emily Emily Dickinson es una de mis poetas preferidas. se nota un poco, ¿eh? Es otra adelantada, así como te decía antes que Rosalía de Castro era una adelantada, ella también fue una adelantada. En el tiempo en que escribió es muy actual para el tiempo en que ella escribía. Y ella, por ejemplo, decía que que cuando ella escribía un poema no soy yo, sino un personaje supuesto. Estaba hablando de lo que hoy se dice tanto, que no eres tú, sino la voz que escribe, ¿no? Pues ella ya en el siglo XIX decía esto y se lo escribía a su mentor, porque entonces las mujeres tenían un mentor, un poeta, un profesor, al que ella le mandaba sus poemas, pero no estaba muy de acuerdo con lo que él le decía, porque la verdad es que lo escondió y no los quería publicar, porque no le hacía caso, no quería hacerle caso. Pero le decía eso, cuando digo yo, no soy yo, sino un personaje supuesto. Y a mí, cuando le leí eso, digo, qué maravilla. Pero bueno, no solo eso, a mí es que me encanta su poesía. Es una poesía muy crítica, parece crítica, pero siempre te está dando luces, muchas luces, muchas luces. A mí me ilumina, cuando cayó en mis manos el primer libro que yo tuve de ella, que era una antología breve, pues me fascinó y desde entonces la he leído continuamente. Y se nota porque muchas veces la cito, claro. Pero yo no escribo para nada como ella, mi poesía no tiene nada que ver. Quiero decir que no tiene nada que ver formalmente con ella, ¿no? Pero en la idea y en la emoción y la capacidad de pensar, porque para ella también era una manera de pensar la poesía. En eso sí me ha influido mucho y me sigue influyendo. Yo la sigo leyendo siempre. Claro, es que es muy curioso lo diferente que es, digamos, lo que esta pregunta es como siempre, para mí es como que tiene un pequeño doblez, ¿no? Porque yo puedo tener un referente y que luego en lo formal no parecerme absolutamente nada, pero vuelvo a ese referente porque me sigue haciendo pensar en cosas, reflexionar sobre cosas, ¿no? Y en el caso de Emily parece una fuente inagotable. Es inagotable. Es que Emily es inagotable. Yo tengo una hija que es cantante de jazz. Y se llama Cristina. Se llama Cristina Mora. Bueno, pues ella en su último disco ha compuesto una cancioncita pequeña, digo pequeña porque no es pequeña, la canción no es pequeña, pero el poema sí, de un poema de Emily Dickinson. Y me encanta la versión que ha hecho del poema. Ella, mi hija, también ha musicado un poema de ficciones para una autobiografía, Sola no estás, el poema que yo le dediqué a todas las mujeres, pero en principio a Juana Castro. En fin, quiero decir que me ha recordado, al hablar de Emily Dickinson, el poemita este que Cristina ha musicado ahora, que es una maravilla.
Pues yo lo tenía aquí apuntado porque te iba a preguntar por eso, porque precisamente, yo no sé si esto me lo dijo Ana en un momento dado o tal, pero me dijo, oye, Cristina, la hija de Ángeles, resulta que le musica los poemas y que quedan maravillosos. Y entonces es como de, ¿y eso dónde lo podemos escuchar? Y nosotros hacemos un acto juntas de Ujú. lectura de ficciones y canciones, en donde ella canta algunos poemas míos y luego también canta versiones de ella, de otros poetas y canciones de ella. No, no, no canta solo poemas míos, pero yo leo y ella canta los, los míos y algunos otros más. Es que era bonito ese, ella se lo inventó porque mi hija casi siempre desde pequeña le gustaba mucho, organizaba a sus hermanos y a sus amigos, hacían musicales. Aquí en mi casa hacían musicales. Y entonces ella dijo un día, mamá, vamos a hacer vamos a hacer entre tú y yo un acto y con mis poemas, algunos con mis canciones y algunos poemas tuyos musicados, tú lees y yo canto. Digo, venga, pues vamos a hacerlo. Y lo hemos en varios sitios, lo he estado Y ya. qué gustazo, ¿no? Eso de actuar con tu hija. Pues ¿O sí, sí, qué? sí, 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 sí. Mucho, mucho. Y aquí en Granada lo hicimos una vez que quedó fabuloso, ¿no? Y ahora tenemos, vamos, este año vamos a ir a Málaga a hacerlo también. Y claro, se cruzó la pandemia Mm, y estuvimos bastante tiempo sin poder hacer nada, ¿no? claro, Pero estuvimos en ámbito cultural del Corte Inglés, donde sí. también a mí me gusta estar con ella porque eh, a- ella es la que organiza el acto, digamos, ¿no? Ujú, Yo hago sí. lo que ella me dice. Qué bueno. Y, y luego estamos acompañadas por Moshe Sánchez, que es un pianista fuera de serie. Qué maravilla. Pues la próxima vez, si tenéis otra fecha, avisad por aquí. Nosotros estaremos pendientes, si no es de veros, de ir o de como mínimo, de contarlo para que la gente deliciosa que nos sigue, pues pueda Pues sí, echarle un ojo. sí, sí. Ya que tengo vuestro contacto, cuando vayamos a algún sitio, ya te escribiré cuando vayamos, te diré Bueno, cuándo es lo de Málaga. y yo feliz, porque además fíjate que yo he estado en Málaga y en Granada por primera vez en mi vida en diciembre. Yo en Granada me dio tiempo a ver la Alhambra y yo, bueno, en fin, me faltaba que se me saltaran las lágrimas nada más. Pero de repente es como, fíjate qué cosas tiene la vida. Que, en fin, bueno, no voy a contar yo cosas de mi vida porque a nadie le interesan, pero sí te voy a preguntar por otros referentes, porque sí que nos has contado ya y nos has dado nombres de referentes que esto. Aquí en Soñar con Bicicletas tienes más. Eh, ¿Cuáles son las que dices? Es que estas son, vamos, las tengo yo Bueno, en el bueno, top. pues yo que me gusta, tengo muchas referentes. Por ejemplo, Rosario Castellano, que hemos hablado antes de ella, ¿no? Ujú. Y Emily Dickinson, pero también pues Alejandra Pizarnik. La, fíjate, tengo unas referentes que fueron mis primeras, casi mis primeras referentes, las poetas hispanoamericanas, aquella Juana de Ibárburu, Pedrita Sí, Agustini, Gabriela Mistral, sí. Alfonsina Storni, esas fueron unas referentes que yo tuve muy tempranamente, ¿no? Ujú. Y después, pues, muchísimas, yo qué sé, Adrián Rich, de poetas españolas, por ejemplo, Julia Uceda. Ahora estoy leyendo yo dos libros, Julia Uceda me encanta. Yo estoy Ujú. leyendo ahora dos libros que me gustan mucho, y uno es de Julia Uceda, de una traducción una selección de sus poemas traducida al inglés, que, que me gusta muchísimo, muchísimo. Pero como es bilingüe, Sí. lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Pues mira, ¿eso qué? ¿De cátedra o de qué editorial es eso? No, es que está publicado, yo creo que en los Estados Unidos. Arte Poética. Se llama Ah, Arte Poética Press. bueno, yo me lo voy a apuntar El porque, oye, título quién va en sabe. inglés, pero es Y una mujer
andaba y andaba y andaba de Juan de Sí, Cherry de Lane. Cherry Lane, sí. Qué maravilla, Julia Uceda, ¿eh? Un poquito adelantada a su tiempo también, ¿eh? Muy, muy personal y fabulosa. Una de las mejores voces que hay de poesía en España. Mm. Y el poema ese, Alguien que yo solía ser, me encanta. Bueno, y estoy leyendo otro libro de otro poeta que me encanta también, que es muy particular, que es Irazoqui, Francisco Javier. ¿Cómo? Irazoqui, Francisco Javier Irazoqui. Que estoy leyendo un librito que se llama 190 espejos, que son poemas en prosa, pero como si fueran sonetos en prosa. Ajá, Vamos, sonetos, él le llama sonetos porque tienen una cantidad fija de palabras. ajá, Piensa que el tener que lo- las reglas formales no, no te constriñen a la hora de escribir, sino que a lo mejor incluso te pueden llegar a te, beneficiar, te ¿no? estimulan, te estimulan. A mí, por ejemplo, yo he escrito muchos sonetos, lo que pasa es que publico poco, Mm. pero he escrito bastantes sonetos porque eso te da mucha mano también para escribir, para pensar y para, como tienes que esforzarte Bueno, a ti se te nota mucho en el ritmo y en toda la música del poema. del poema, claro. Tienes mucho músculo ahí. Sí, pero es que el soneto a mí me ha enseñado mucho. He escrito muchos sonetos para eso, para adquirir mano, para tener ritmo y música en el poema. Y bueno, no sé, es que te he Oye, contado esto porque, bueno, porque me porque es ha muy provocado interesante. algo. Porque es muy interesante y estamos justo hablando, pues eso, de las referencias, de las cosas que te gustan, de toda esta cuestión que es muy, Sí, muy pues mira, nutritivo. sí, también me gusta mucho Gloria Fuertes. Mira que Gloria Fuertes me ha encantado siempre también. Y fue una poeta que en su tiempo, pues, no la consideraron tanto como deberían, como ha pasado con tantas, no solo con ella, con muchísimas, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahora ha salido un libro, me parece que se llama Versos con falda, que lo quiero Sí, comprar, sí, de de Torremoza, Torremoza, de Torremoza, de sobre Torremozas, la, que todavía no lo tengo y que tengo mucha ganas pues te va sí, a encantar, seguro. estoy segura que me va a encantar, sí, porque fue una tertulia que tuvieron ellas, sí. Exacto, y además es que toda la parte inicial, o sea, más allá de los poemas, que por supuesto como antología es interesante, pero todo el estudio que se ha hecho con respecto a esto, o sea, yo estoy convencida de que la vas a disfrutar muchísimo. Sí, 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 estoy segura. Yo a Gloria Fuertes la conocí porque estuvo aquí en Granada y era además muy simpática y muy abierta y no tiene problemas ninguno para nada. Y la he leído bastante, ¿eh? Yo la he leído mucho. Y tú sabes que Pero Torremozas acaba de sacar, bueno, lo sacó el año pasado, que justo hacía 40 años, pero un libro de otra de las que organizaban versos con faldas, de María Dolores de Pablos, que además llegó a ser siempre. exactamente, sí, sí, María Dolores de Pablo, sí, que estaba también en versos con Eso falda, es. sí. Ujú. Pues es que yo ese le tengo pendiente, le tengo yo muchas ganas y era como de, ay, 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 a ver Sí, si yo tengo esos dos libros pendientes que los tengo aquí para encargarlos porque me ha llamado la atención. Yo es que he estado un tiempo un poco desconectada este último año porque he estado mandando, mi marido era profesor, era catedrático de la Universidad de sí, Granada y he estado mandando los libros de su biblioteca a la universidad, que se va que los va a recoger y los va a tener sí, allí en la biblioteca. Entonces, pues eso ha sido una tarea tan grande, claro, eh, grande claro. vamos, he pasado un año por supuesto que he hecho todo lo que he podido hacer también sobre mi trabajo, pero que me ha entretenido bastante.
Sí, sí, pero es que eso es una ocuparme, barbaridad ocuparme de eso. pues, una obra de catalogación y de todo, ¿no? Pues no, la catalogación la hacen allí, en la universidad, pero yo he tenido que elegir los que van porque los teníamos muy mezclados. Claro. No, no tenía yo mi estantería y él la suya. No por nada, sino porque él siempre me invadía a mí, mi estantería. Yo me creaba una, esta para mí. Y decía él, sí, sí, sí. Al poco tiempo me estaban metiendo libros también suyos. Entonces es que yo he tenido que ver, porque a mí me decían, vamos a tu casa y recogemos los libros nosotros. Yo digo, no puedo, tengo que verlo, porque si no, vaya a llevar mis libros también. Claro, En fin, son cosas que pasan. vaya tela. Sí, sí, lo de la vida así ordinaria está todo el rato tropezándonos, ¿no? Y Eh, nosotros, eso, como éramos una pareja que los dos escribíamos, los dos, y estábamos siempre encerrados con los libros, pues se mezclaban, ya está. Oye, ¿y lees a alguna poeta joven? ¿O te Sí, llegan que leo cosas? Porque yo poetas. sé que allí en Granada habéis hecho un montón de actos para poetas Sí, jóvenes y para tal. hay muchas poetas jóvenes en Granada que me interesan, varias, ¿eh? Y no quiero decir nombres porque se me va a pelear una y otra, A los favoritismos y esas cosas. pero hay poetas, hay muy buenas poetas en Granada ahora y me interesan mucho, ¿eh? Bueno, Por ejemplo, voy a decir ahora mismo, bueno, no quiero decir. Voy a poetas de decir que Granada. Teresa Gómez, que es compañera mía, acaba Mira, de publicar, compañera de generación, digamos, bueno, yo soy mayor que ella, pero quiero decir de generación poética. sí, Y acaba de publicar un libro ahora sí, porque lo ha tenido guardado en un cajón mucho más tiempo del que yo lo guardo. sí, Lo ha tenido casi, yo qué sé, 30 o 40, casi 40. Ahora se cumple el 40 aniversario de la otra sentimentalidad. Y ese sí. libro lo escribió ella en los años 80. Lo va a publicar ahora, lo ha publicado ahora, Ujú. pero es un libro maravilloso que yo tenía muchas ganas que publicara y, y pues acaba de salir ahora, encima Plaza de Abastos. Teresa es una gran poeta. Ujú. Después hay otra en Granada que me gusta mucho y no quiero decir nombres por No no... pasa nada, porque también te digo, es muy poco elegante. Mi Por pregunta eso es poco voy elegante. a destacar una sobre otra, aunque hay algunas que me interesan más que otras, pero bueno, hay una buena cosecha de poetas en Granada. Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento. Poetas de Granada, decidnos cosas, pronunciaos ante ediciones deliciosas y así nosotras podremos echar un ojo a qué hacéis, a qué no hacéis, porque a nosotras otra cosa no, pero leer poesía nos vuelve locas. Eh, a mí me da casi, bueno, casi no, me da mucha pena despedirme de ti, Ángeles, porque ha sido un rato tremendamente agradable. Pero no me quiero despedir sin, primero, darte las gracias por estar, por compartirte de esta manera y sin pedirte, por supuesto, porque yo, me decía mi madre, contra el vicio de pedir la virtud de no dar, yo espero que lo dé, pero un poema antes de irnos, antes de despedir esta sesión. Pues voy a leer un poema, si es un poema último, voy a leer un poema del... Tengo una sección del libro que es la segunda, que está dedicada a la poesía, digamos, a Sí, homenajes poéticos sí. y reflexiones sobre la poesía. Pues voy a leer un poema de esa parte. No sé si te parece que sea más largo. Hay uno Sí, que se lo dedico a María Teresa León y es una mirada en el exilio. ese me gusta a Es mí un poco mucho. largo, No, pero no es pero tanto, no es si no tanto. puedo leer otro que le dedico a las poetas del 27, que es un poquito más cortito, según el tiempo que tenga. El que más rabia te dé, porque no tenemos ningún problema en que sea un poco más largo, porque hay que Bueno, acostumbrar a pues la voy a gente. terminar con el del exilio. Una mirada en el exilio. Y lleva una cita de María Teresa León. Éramos la España del vestido roto y la cabeza alta. Contad cada uno el hallazgo de vuestra tabla y el naufragio.
A mí me emociona mucho lo que tuvieron que vivir los exiliados españoles después de la guerra. Fue romper su vida de una manera tan brutal. Bueno, leo el poema. Mirar al mar. Cuando no queda patria que mirar, o cuando ya la patria es todo el mundo. Abrir los ojos mientras todavía duele un lugar pequeño en el papel de un mapa y en el del corazón. Un lugar demasiado lejano, salpicado de violencia innombrable. Abrir los ojos como una ventana por la que asomarse y derramar la vida traída desde el otro hemisferio donde se hizo la noche sin estrellas. Abrir los ojos para vomitar la bilis del viaje y recomponer la figura alzándose por dentro y llorar. Hubo viajeros que trazaron una raya en el agua y otra en la arena al atracar, pero la más terrible atravesó el recuerdo partiéndolo en dos. Es difícil respirar el vacío, un hueco oscuro como el pozo de donde no se puede sacar más que negrura porque la luz se fue. Y entonces, si un azul se abre de pronto, una mañana cálida cuando no esperas nada, un azul luminoso de olas y espumas, de norte a sur, de este a oeste de las horas, un azul que te sobrecoge, llenando la mirada como ya no soñabas, de un nuevo brillo, una tibia alegría recién nacida, donde florece el corazón y nace la melancolía. Entonces sabes que eres otra, que ya eres otra para siempre, y más que nunca vuelves a ser tú. Este es el poema dedicado a María Teresa León, a la que tanto admiro también. Ángeles, yo, en fin, después de esto, gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti, Nares. Ojalá nos veamos pronto, ya sea en algún recital musicado o en cualquier otra oportunidad que por ventura nos junte. Desde aquí, pues a vosotras que nos estáis viendo, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo del encuentro, tanto por lo menos como nosotras. Sabéis que cada mes venimos con un nuevo encuentro, con una master room, con una persona de la que podemos aprender. La siguiente, pues ya lo averiguaréis. Estad atenta a nuestras redes sociales. Si te ha gustado esto, por favor, dale a la campanita, suscríbete, que no es nada, es un solo clic y nos ayuda muchísimo. Y si te sientes generosa, piensa en hacerte mecenas del proyecto, porque este proyecto es sin ánimo de lucro y todo lo que hacemos lo hacemos para que la cultura hecha por mujeres os llegue. Así que te necesitamos seguir haciendo red. Gracias por estar ahí. Gracias, Ángeles. Gracias, muchas gracias.